Jin al fin salió del ejército, lo que nos llena de alegría. Es reconfortante saber que poco a poco nuestros chicos están cumpliendo con su deber cívico. Esto nos hace esperar con más ansias que el momento en el cual nuestro querido Chicot haya culminado su servicio militar y estén de regreso pronto. La bienvenida de Jin a su vida civil fue un evento muy especial. Todos los miembros del grupo fueron a recibirlo y por supuesto nuestro Chicot no podía faltar. Ambos estaban con su uniforme militar y está de más decir que se veían asombrosos. Realmente lucían increíblemente guapos, casi irreales y como siempre juntos, intentando estar lo más cerca posible el uno del otro. La escena fue conmovedora. Todos ellos se saludaron y abrazaron a Jin con mucho cariño. Fue interesante y muy gracioso ver a Namjoon tocando la trompeta. Parecía estar en su mundo, disfrutando intensamente de ese momento. Recordemos que él pertenece a una de las bandas del ejército, así que este instrumento es el que él toca y lo hace de maravilla. La bienvenida no solo marcó el retorno de Jin a su vida normal, sino que también reforzó la unión y la camaradería entre los miembros del grupo. La emoción era palpable, cada uno de ellos llevaba una sonrisa enorme en el rostro, reflejando la felicidad de volver a estar juntos. Las fotos y videos que surgieron de ese momento mostraban a un Jin radiante, visiblemente conmovido por el cariño de sus compañeros y de los fans que estuvieron presentes. Nuestro Chicot, siempre inseparable, se veían también emocionados. Sus gestos de complicidad y apoyo mutuo fueron un recordatorio de la profunda amistad que une a los siete. Este evento también sirvió como una motivación adicional para los fans, que ahora esperan con entusiasmo el regreso del resto del grupo y sobre todo para nosotros del Chicot. Saben que al igual que Jin, ellos también cumplirán con su deber y volverán aún más fuertes. La espera puede ser larga, pero momentos como estos nos recuerdan que vale la pena. La dedicación y el compromiso de cada uno de ellos no es solo con su país, sino también con sus compañeros y con ARMY, y ello es verdaderamente inspirador. Así que mientras contamos los días para el regreso del Chicot, celebramos con alegría el retorno de Jin. Su vuelta marca el comienzo de una nueva etapa, llena de esperanzas y nuevas aventuras. Estamos seguros de que una vez reunidos todos nuevamente, seguirán regalándonos momentos inolvidables y demostrando por qué son tan queridos y admirados en todo el mundo. Ver a nuestro Chicot nuevamente fue uno de los mejores regalos que hemos podido recibir. Ambos estaban con mascarilla, pero creo que es más que obvio que estaban felices de poder reencontrarse con el resto de los chicos en ese momento que fue tan emotivo para todos. La sonrisa en sus ojos y la alegría palpable en sus gestos delataban la profunda felicidad que sentían al estar juntos otra vez. Este reencuentro no solo fue significativo para ellos, sino también para todos nosotros, que seguimos de cerca cada paso de su viaje. Nuestro Chicot siempre está junto en sus actividades militares, ya que, como se sabe, están bajo la modalidad de compañeros. Esto significa que comparten la mayoría de sus rutinas diarias, desde los entrenamientos hasta las tareas más cotidianas. El apoyo mutuo que se brindan son evidentes y resultan muy reconfortantes de ver. Su relación ha crecido y se ha fortalecido aún más en este periodo, y es un testimonio de la profundidad de su vínculo y el respeto mutuo que se tienen. Aunque sabemos que siempre están interactuando debido a esta cercanía, cada vez que tenemos la oportunidad de verlos juntos, nos conmueve su conexión especial, ya que su vínculo es innegable y a través de pequeños gestos y miradas podemos apreciar
lo mucho que se cuidan el uno al otro. En cada saludo, en cada abrazo, se puede sentir la sinceridad y la profundidad de su relación. Ver a Jacob juntos nos recuerda la fuerza de su vínculo y nos llena de esperanza y alegría. El reencuentro fue especialmente significativo porque también nos mostró la unidad del grupo. Todos los miembros estaban allí para recibir a Jin y la presencia del Jacob, siempre inseparables, añadió un toque de emoción al evento. La solidaridad y el compañerismo que demostraron reflejan los valores que siempre han promovido como grupo, y verlos juntos nos da la certeza de que siempre estarán ahí el uno para el otro. Ahora muchos han salido también a arruinar este precioso momento. Como siempre, hay quienes no pueden soportar que el Jacob esté juntos y buscan arruinar los momentos de ambos o los momentos grupales con sus mentiras y falsedades. Como dije, cada uno de los chicos se fundió en abrazos. En especial, se vieron abrazar a Jimin y Tae, quienes se abrazaron como si quisieran aferrarse el uno al otro. Y es que ambos son almas gemelas, amigos que claramente se extrañaban mucho. Sin embargo, las vecinas del otro shit dijeron, Jungkook abrazó a Tae como si lo viera todos los días, tratando de justificar el simple abrazo que se dieron Jungkook y Tae. Además dijeron, Jungkook abrazó a Jimin muy fuerte, como si nunca lo hubiera visto, dando a entender que ellos nunca están juntos y que se vieron después de mucho tiempo. Me llena de intriga saber qué transmisión estaban viendo estas personas, porque está de más aclarar que Jungkook y Jimin en ningún momento se abrazaron. Ellos llegaron juntos, se mantuvieron cerca el uno del otro, pero en ningún momento se abrazaron ni se saludaron, porque ambos venían del mismo lugar. Me parece tan ridículo que intenten justificar el abrazo de Jungkook y Tae, que fue un abrazo normal de amigos, mintiendo que Jimin también abrazó a Jungkook cuando él no tiene nada que ver. Como no obtuvieron lo que querían con la interacción de Tae y Jungkook, que quizás no fue lo que ellas esperaban, no les queda más que mentir y decir que ahora Jimin y Jungkook no están juntos en el ejército y que según ellas, por eso se abrazaron como si nunca se hubieran visto, cuando nuestro Jacob nunca se abrazó en ese momento. La verdad es que este tipo de rumores y especulaciones solo buscan sembrar discordia y confusión. La intención detrás de estas falsedades es clara: dividir a la comunidad y crear malentendidos. Es importante recordar que las relaciones entre los miembros del grupo son complejas y profundas, y no pueden ser juzgadas solo por un momento o interacción. Cada abrazo y cada gesto tiene su propio contexto y significado, y no deberíamos permitir que las malas interpretaciones empañen la belleza de estos momentos, como la salida de Jin del ejército. El abrazo, por otro lado, de Jimin y Tae fue un acto genuino de amistad y lleno de afecto, un reflejo de la conexión profunda que comparten. El Binmin, al igual que todos los miembros del grupo, han pasado por muchas experiencias juntas y han construido lazos fuertes e inquebrantables. Es natural que después de un tiempo separados sientan la necesidad de fundirse en un abrazo, en especial si son mejores amigos como Jimin y Tae.